Masqueoka pues, ha aportado contenido adicional a lo que son las demostraciones de toda la vida y entre ellas pues, Asier nos presentó este proyecto, nos pareció perfectamente encuadrado dentro del evento y bueno, aquí estamos para disfrutar todos. El que lo pase mal puede salir, el que no, pues aquí subiremos la moral sin duda. Os dejo con Asier Rojo, de Wargame Reviewer, profesor vuestro, y bueno, espero que os sea amena la charla. Vale, muchas gracias, José. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. En el próximo rato intentaremos dar una perspectiva general de lo que comprendemos como la Batalla del Atlántico. Un episodio lleno de dramatismo, de épica, de acciones legendarias, de una carrera tecnológica, para todo ello con el objetivo de, por un lado, por supuesto, aprender más sobre este conflicto y, por otro, comprender todo el sistema de simulación del juego U-Boot, los Lobos de la Kriegsmarine, de Phalanx, dictado por Masqueoka, pues ver cómo todos esos elementos tienen una razón de ser histórica y están perfectamente integrados para darnos una simulación muy real, combinando tanto el juego físico de toda la vida con las nuevas tecnologías a través de una aplicación. Bueno, yo soy Asier Rojo, soy profesor y colaboro con el proyecto Wargame Reviewer, que es un proyecto de divulgación de Wargames. Aparte tenemos un grupo en Facebook que se llama Guerras de Cartón, donde los wargameros, los aficionados a los juegos de simulación histórica, compartimos un poco los juegos que nos gustan, las partidas que tenemos y, por supuesto, os invitamos a participar. Este es el título de la charla de la conferencia, es la Batalla del Atlántico. Vamos a hablar sobre todo de, primero, daremos unos pequeños apuntes sobre los inicios de la guerra submarina, para luego pasar a hablar principalmente de la Batalla del Atlántico y sobre todo desde un punto de vista, aunque hablaremos también de los aliados, siempre intentaremos mantener ese punto de vista alemán, es decir, el resurgimiento, la época dorada y lo que va a ser el ocaso de la Kriegsmarine. A este respecto, ahí tenemos una cita de Winston Churchill que creo que no se lee bien, pero ya en 1946, cuando la guerra había finalizado, y como recordarán algunos, Winston Churchill ya no es premier de Gran Bretaña, no es el primer ministro, se le atribuye una cita en el que decía que en realidad lo único que le dio miedo de toda la guerra fue el peligro que representaban los U-Boats. Es una frase significativa porque cuando Churchill llega al poder en mayo de 1940, con un aliado que se creía estable desmoronándose en la batalla de Francia, con un ejército alemán que acaba de desarrollar una doctrina brillante como es la Blitzkrieg y a punto de cruzar a sus costas, a punto también de desencadenarse el terror de los Blitz, de los bombardeos sobre Londres, en ese momento horrible y en el que encima Gran Bretaña está luchando sola, para Churchill su impresión es que realmente el primer problema que tiene Gran Bretaña son los U-Boats, ¿vale? O al menos así lo afirma en 1946. Esto nos da una magnitud del problema que supuso para los aliados el arma submarina alemana en la Segunda Guerra Mundial. Un poco vamos a dividir la charla en 9 capítulos, es un poco como os hemos comentado, orígenes de la guerra submarina, luego veremos cuáles fueron las opciones alemanas en los años 30 y bueno, hablaremos también de los marineros alemanes, de las grandes incursiones de los capitanes de U-Boot, de la doctrina submarina. Intentaré hacerlo lo más ameno que pueda y en realidad está un poco la charla estructurada sobre todo con imágenes, ¿vale? Bueno, sobre los orígenes de la guerra submarina, aquí todos sabemos, cada uno puede contar un poco y bucear en las fuentes hasta donde quiera. Yo he encontrado referencias en las guerras del Peloponeso, la malograda expedición de los atenienses a Siracusa, que en principio estaba pensada para ser comandada por Alcibíades, el gran general ateniense,
cómo en el asedio ya se tiene constancia de que algunos marineros de la flota ateniense, actuando como submarinistas, intentaban quitar los escombros del puerto en el que les habían autoencerrado la flota siracusiana. A mí me gusta mucho la historia y me gustan mucho los juegos de guerra, los juegos de simulación. Siempre que puedo intento ilustrarlos con algún juego al respecto, y por eso en algún momento ustedes verán que hay fotos de Wargames. En este caso es el Wargame Helenes, que trata sobre las guerras del Peloponeso, y aquí vemos cómo está Siracusa, ahí no tengo el marcador, pero bueno, justo en la expedición de Nicías y Alcibíades. Tenemos también referencias a Alejandro Magno, que supongo que a todos nos sonará. Antes de continuar con su conquista del Imperio Persa, una vez que desembarca en Anatolia, no puede continuar hacia el corazón sin neutralizar de alguna forma la flota fenicia que estaba en Tiro, lo que actualmente es Palestina, Oriente Medio. El problema que había con Tiro es que era una isla perfecta, amurallada y muy complicada. Este asedio le va a costar a Alejandro Magno prácticamente un año, y, muy a las bravas, lo que va a decidir es crear un dique enorme por el que pasar sus máquinas de asedio. El primero va a ser destruido en una salida de las tropas de Tiro. El segundo va a llegar a las murallas y finalmente Tiro va a ser arrasada. Pues parece ser que en crónicas árabes del siglo XII, e incluso en algunas pinturas del XVI, como podemos ver en la tercera imagen, Alejandro Magno supervisó estos trabajos de asedio en una campana, o por lo menos eso parece que dicen las crónicas. La última es un meme en el que, vemos una esfinge de Alejandro Magno y dice: «Oh, qué preciosa isla tienes ahí, sería una pena que alguien viniese y la convirtiese en una península», ¿no? Que es lo que consiguió. Y que encima, con el paso de los años y con los sedimentos que traen las corrientes, es la situación actual de la ciudad de Tiro. Se ha convertido en una península. Tenemos ahí también el Campaign Commander Alexander, que es un juego que simula las campañas de Alejandro Magno. En este caso, ese asedio a Tiro, que es una isla, y cómo vas comprando puntos para crear los trabajos de asedio. Bueno, nos adelantamos ya un poco. Supongo que la mayoría conocerán esta imagen. La ciudad es el Tajo, a su paso por Toledo. El famoso filósofo Francis Bacon recoge en sus crónicas cómo ante Carlos V, en el año 1538, se realizó una especie de ensayo en el que dos marineros griegos bajaron al lecho del Tajo, protegidos por una campana, portando una vela. A su salida, la vela seguía funcionando. También viene recogido en el Opusculum Taisnieri, editado en Colonia, y vemos cómo siempre las posibilidades submarinas han estado en la mente de los monarcas de todos los siglos. Bueno, yo ahora soy profesor en Navarra y por lo tanto tengo que hablar de Jerónimo de Ayaz, aunque podemos hablar siempre de Isaac Peral, tenemos a Montirol, hay varios, incluso Cornelius Drebbel, que hizo una especie de nave submarina y la probó en el Támesis, una nave submarina muy peculiar que funcionaba con remos. Digamos que a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX va a haber diversas iniciativas por desarrollar submarinos, es decir, una nave capaz de, con cierta autonomía debajo del agua. Este es el Submarine Explorer de Julius Croel, que se construyó en 1866 y cuya función no era militar, sino que simplemente era recoger perlas en el Caribe. De todas formas, es uno de los primeros ejemplos en los que nos empieza a recordar a la forma de un U-boat, ¿no? Esa forma alargada, aerodinámica, para deslizarse por debajo del agua. Si hablamos de aplicaciones militares, uno de los primeros ejemplos es el Turtle. Esto fue un sumergible que durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los patriotas o los rebeldes, según como los veamos,
tuvieron que desarrollar estrategias puesto que la flota británica les tenía completamente bloqueado el comercio. Entonces no se podía exportar nada de lo que producía la Norteamérica de aquellos años. El Turtle, creado por David Bussell, era un sumergible que funcionaba por acción mecánica de un hombre, es decir, manivelas, pedales, y parece ser que en el 1776 colocó un dispositivo explosivo en el puerto de Nueva York al HMS Eagle, un 64 cañones. Este artefacto se debió de soltar, explotó sin hacer daño ni siquiera al Turtle ni a la nave inglesa, pero las crónicas americanas lo cuentan como el primer ataque submarino de la historia. En las crónicas británicas ni siquiera aparece. Es posible incluso que lo intentasen hacer con un bote de remos directamente y se tratase simplemente de propaganda yanqui, americana, ¿no? Ya sabemos que los americanos, con esto de las explosiones sin resolver, tienen algo de experiencia. Bien, nos pasamos ya a la Guerra de Secesión americana, ¿vale? Y aquí pasa algo similar. Prácticamente la Marina de Guerra americana queda en manos de la Unión y serán los confederados, además que tienen un problema porque tienen una gran producción de plantaciones y de algodón que tienen que sacar para conseguir hierro y materias primas para continuar la guerra, van a tener que desarrollar de algún tipo una flota de buques corsarios o guerra asimétrica, porque no pueden luchar en una batalla de superficie, aunque veremos que, aunque luego hubo en las primeras batallas entre buques acorazados, fue en esta guerra, digamos que la balanza estaba muy del favor de la Unión. Este es el USS Alligator, un buque que desarrollaron los unionistas, pero que no tuvo gran acciones de guerra. Sin embargo, los confederados desarrollaron el HL Hanley, ¿vale? Y este es la primera fuente que se tiene constancia de un hundimiento de un barco en una acción de guerra por un sumergible, vamos a hablarlo, no es propiamente un submarino. Su historia, sin embargo, es un poco triste, porque hasta que el Hanley hundió el Housatonic, en las dos pruebas que hizo, se llevó a toda la tripulación, creo que fueron 4 o 5 hombres, en la segunda 9. Lo probaban, se les hundían, esto lo tenemos que pensar en América del Sur, es decir, zona de manglares, de estuarios bajos, reflotaban el submarino, volvieron a hacer pruebas, se les volvió a hundir matando a toda la tripulación, lo volvieron a refletar y en su tercera salida sí que es cierto que consiguió torpedear el Housatonic y lo echó abajo, con tan mala suerte que una hora después volvió a hundirse y mató a la tripulación que lo tripulaba, ¿no? Entonces, bueno, vemos que si bien las posibilidades de la guerra submarina son grandes, también va a ser un arma muy frágil a la hora de navegación, a la hora de recibir impactos enemigos, ¿vale? Pasamos a la guerra ruso-japonesa. Esto va a ser, estos submarinos de aquí, que es el tipo Holland, fueron unos submarinos que encargó el Imperio de Japón a los americanos y que fueron enviados desensamblados hasta Japón, donde se volvieron a ensamblar y se lanzaron contra los rusos. Sin embargo, llegaron tarde y no tuvieron ninguna acción reseñable. Los rusos tampoco se quedaron atrás y pidieron una flotilla de submarinos tipo Forel a los alemanes. Esta flotilla llegó y constituyó la primera flota submarina de la que se tiene constancia. Por supuesto, con base en Vladivostok, porque como sabemos, para cuando llegan, Port Arthur ha caído. Y así llegamos a 1914. 1914 comienza la tormenta. 1914, como todos sabemos, empieza la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos al admiral William Henderson, de la Marina Británica, que en una cita memorable va a decir que incluso si los submarinos pudiesen funcionar por algún tipo de milagro, nunca serían usados, ¿no? Ningún país en el mundo utilizaría un arma tan mezquina y ruin, ¿no?
Como vemos, estas palabras se pueden enmarcar porque realmente va a ser 1914 cuando el arma submarina explote en efectividad, en número y en relevancia para la guerra. Como todos sabéis, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico tiene una armada impresionante, ¿no? Esto viene de los tiempos napoleónicos, después de Trafalgar, después de que un almirante francés perdiese la batalla de Trafalgar con nuestros barcos, el Imperio Británico, digamos que va a intentar implantar siempre una doctrina de que su flota debe ser al menos igual que la suma de las dos flotas más poderosas del continente, por si se vuelven a liar, poderles hacer frente. En 1914 la flota británica es impresionante y aunque la alemana de superficie es moderna, es considerable, no puede competir con ellos. Aquí vemos pues, fotos en las que vemos el tamaño de sus acorazados, el número, era algo realmente impresionante. Entonces en este momento cabe preguntarse qué opciones tiene la Alemania de ese momento y para qué sirve un submarino, ¿vale? Hasta ahora, como hemos visto, las acciones han sido individuales, prácticamente excepcionales, pero ahora vamos a utilizar los submarinos a tope. Se han construido bastantes y hay que darles una salida. Entonces, ¿para qué sirve un submarino? ¿Es un buque de guerra contra la flota de superficie del enemigo? ¿Es un corsario, que lo podemos utilizar en labores de estrangular la flota mercante del enemigo? ¿Es un buque que sirve para poner minas? ¿Es un buque que sirve para tareas de espionaje, inteligencia? O, si me permiten la expresión, sirve para acojonar. Y esto no es una tontería, puesto que muchas veces, sobre todo en los teatros marítimos, la mera existencia o el rumor de una flota de submarinos operando en un cuadrante o de un gran acorazado que ha llegado a tal mar o a tal sector era suficiente para revolucionar los planes del enemigo, ¿vale? Van a tener los submarinos un gran componente, digamos, de moral, propagandístico y psicológico. En estas preguntas en las que se mueve el almirantazgo alemán, el 22 de septiembre, mes y pico después de la declaración de la guerra, el U-9 en el Canal de la Mancha ve al Abukir, al Crecy y el Hawk desplazándose, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Lanza un torpedo y le impacta al Abukir. En ese momento, los dos cruceros restantes paran máquinas y, creyendo que ha sido una mina o un error o que ha saltado el depósito de munición, se ponen a hacer tareas de salvamento. El capitán del U-9, como os podéis imaginar, se frota las manos, lanza otro torpedo y echa abajo al Crecy. Ya el capitán del Hawk empieza a olerse algo. Empieza a mover sus máquinas, pero ya es demasiado tarde. El tercer torpedo lo va a echar a pique. Claro, esto es un éxito en los primeros momentos de la guerra impresionante y les va a dar al almirantazgo alemán la extraña sensación de que solo con submarinos se puede ganar la guerra. Se hundieron 33 cruceros de 36.000 toneladas y hubo casi 1.500 muertos. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero es que eran cruceros antiguos, eran cruceros obsoletos. Lo segundo es que podemos hablar de la suerte del principiante, es decir, los capitanes británicos no estaban preparados para este tipo de guerra y no sabían cómo actuar. Y va a haber una especie de idea en los altos cargos alemanes de que la guerra en el mar se puede solucionar con una batalla en la que la flota de superficie atraiga a la Marina Británica a una trampa de U-boats donde serían finalmente destruidos. El problema es que los submarinos de esta época, sumergidos, prácticamente eran inmóviles y estaban casi ciegos, ¿no? Además de que simplemente navegando en zigzag, que esos torpedos que todavía estaban en una fase de desarrollo temprana
era simplemente navegando en zigzag se hacía muchísimo más difícil la caza de estos barcos. Al que no lo conozca, esto es un juego que se llama el Path of Glory, los senderos de Gloria, y hay 3 cartas que simulan un poco este teatro que se va a producir en la Primera Guerra Mundial en el Atlántico. Las potencias aliadas van a instaurar, Gran Bretaña, un bloqueo total a Alemania que depende de muchos suministros del exterior. Entonces los británicos van a coger su flota y van a decir: se acabaron los suministros para Alemania. En respuesta, Hugo von Pohl, el almirante de la flota de alta mar alemana, declara todo el Atlántico como zona de guerra. Por lo tanto, empieza la caza indiscriminada de submarinos alemanes a cualquier tipo de mercante aliado. Claro, si tú con tu flota de superficie me impides que me suministre, yo voy a hacer lo mismo, pero debajo del mar. La tercera carta va a ser la solución aliada a esto. La creación de los convoyes, ¿no? Esta guerra indiscriminada va a tener episodios propagandísticos bastante, digamos, complicados para la diplomacia alemana. El 7 de mayo de 1915, como muchos de vosotros sabréis, se hunde el Lusitania, un transatlántico de pasajeros. Lusitania era un buque británico y además luego se demostró que portaba municiones, o sea, era un objetivo de guerra. Pero es cierto que murieron casi 1.200 personas. Sin embargo, los 1.000 británicos o de otras nacionalidades que murieron no son tan importantes como los 128 americanos que murieron en ese buque. Recordemos, el presidente Wilson tiene un congreso en contra de entrar en la guerra, pero este tipo de acciones alemanas va a ir poco a poco empujando a la opinión pública americana hacia una posición más pro-guerra. El 24 de marzo de 1916, el U-29 torpedea el paquebote o el transatlántico pequeño Sussex. Como también había americanos, esto volvió a poner a los Estados Unidos mucho más proclives a entrar en guerra contra Alemania. Y nosotros perdemos al Enrique Granados, el compositor leridano de música clásica. Enrique Granados murió en un ataque de U-boats alemanes, aparte de varias personalidades del mundo del deporte y celebridades de aquel momento. ¿Cuáles fueron las contramedidas aliadas o británicas ante este nuevo tipo de guerra? Pues uno de ellos muy excepcional y muy interesante son los barcos Q. No sé si conocen ustedes la película Master and Commander. Es una gran película de navegación a vela en la época napoleónica. Digamos que aquí tenemos una secuencia en la que Jack Aubrey, el capitán de la fragata Surprise, recibe la orden de interceptar una fragata francesa mucho más veloz y mejor artillada que la suya, el Acheron. Y claro, en sus primeros encuentros les dan pal pelo a los británicos, ¿no? Pero entre la tripulación de la Surprise, el médico es un heredero del siglo de las luces, es un hombre del Renacimiento. Cuando no hay acciones de guerra, baja a las Galápagos, a donde sea, a recoger animales, a estudiarlos. Y en un momento está con un insecto de palo, ¿no? Mirándolo y dibujándolo. Y el capitán, Jack Aubrey, le pregunta: ¿qué es eso? Dice: bueno, esto es un insecto de palo, utiliza el camuflaje para pasar desapercibido ante sus posibles depredadores o para atacarlos. Jack Aubrey coge esta idea y dice: bueno, si no puedo ganar al Acheron en un combate 1 contra 1, vamos a engañarle. Transforma la fragata Surprise en algo que parezca un ballenero, y cuando el Acheron viene a interceptarlo para capturarlo, entonces quita todo el camuflaje y le descerraja a corta distancia toda una salva, ¿no? Pues los barcos Q van a coger perfectamente esta idea. Es decir, son mercantes que van a ser artillados, pero esos cañones van a ser disimulados. De tal forma que cuando el submarino
Ya sabéis, los submarinos tenían muy pocos torpedos y eran muy preciados. Entonces, si podían echar abajo un mercante con su cañón de proa, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, veían un mercante solo, sin aparente escolta, salían a superficie, se acercaban y cuando iban a abordarlo o iban a hundirlo, el mercante retiraba toda la cobertura de los cañones y hundía el U-Boat, ¿no? Aquí vemos, de hecho, un cañón en esa foto, un cañón disimulado ya cuando le han quitado la parte que lo cubría. Va a haber también otro tipo de medidas muy interesantes, como por ejemplo el camuflaje cebra. El camuflaje cebra fue ideado por un marinero de la British y quiero que se fijen en las dos figuras del catalejo. Posiblemente, incluso este camuflaje cebra haga más visible el barco que ha intentado ser camuflado que el otro, ¿no? O es más llamativa la imagen del camuflaje cebra. Sin embargo, visto a través de un periscopio, los capitanes alemanes tenían muchísimos más problemas para identificar rumbo, velocidad e incluso la dirección de los barcos con este camuflaje que uno normal. Podemos ver como en la primera foto, que tiene camuflaje cebra, prácticamente no podríamos decir si ese barco está de proa o de popa, precisamente por estas líneas geométricas que distorsionan completamente una toma de datos fidedigna. Pero la verdadera, digamos, estrella de la guerra antisubmarina va a ser la carga de profundidad. La carga de profundidad es un explosivo que se programa para que detone a una cierta profundidad. Algo tan simple o tan complicado como eso. Es decir, una bomba que detona por presión, ¿vale? Su desarrollo va a ser la principal contramedida contra los ataques de U-Boats. Si esa carga explosiona a menos de 15 metros del ubor, de un submarino, le puede crear daños. Pero es que como explosione a menos de 6 metros, directamente lo va a hundir, ¿vale? Luego habrá muchas formas de utilizarlas, los erizos en la Segunda Guerra Mundial, circulares, o cargas, como a veces no sabías muy bien dónde, a qué profundidad, pues decías una que detone a 10, otra a 15, otra a 20, para cubrir el rango de una vertical. Por otro lado, en 1916, como sabéis, este es el número de este mes de la revista Despertaferro sobre historia militar, se produce la batalla de Jutlandia. La flota alemana, que lleva la guerra pasándosela en puerto, finalmente recibe la orden de zarpar y enfrentarse a la Gran Fleet británica. El resultado va a ser una victoria táctica alemana, es decir, hunden más naves y de más tonelaje, pero va a ser una derrota alemana estratégica. La flota de alta mar alemana va a ser incapaz de romper ese bloqueo al que le tiene sometida la Gran Fleet y no va a volver a salir y hacer operaciones de envergadura durante el resto de la guerra. Eso va a dejar que la única arma que sigue funcionando marina de los alemanes van a seguir siendo los U-Boats. En 1917, con la entrada ya casi inminente de los Estados Unidos, se reanuda la guerra submarina. Ya no hay se nos quitamos las caretas y ya no hay que salvar los trastos diplomáticos. A muerte en el Atlántico. Los U-Boats en esta guerra van a terminar hundiendo 5.000 barcos, tirando al fondo del mar 13 millones de toneladas de suministro vital a los aliados y van a perder solo 178 naves y unos 5.000 hombres. En 1917, los alemanes están cerca de conseguir la victoria en el Atlántico. Sin embargo, los aliados van a terminar desarrollando la solución de los convoys. Los convoys es algo muy simple. Agrupamos mercantes, asignamos escoltas, le damos apoyo aéreo si es posible, aquí vemos un apoyo aéreo muy rudimentario, y los enviamos todos juntos. De esta forma, pues están un poco más protegidos. En cuanto se adoptan estas medidas ya de forma extensiva, los comandantes, los capitanes alemanes van a tener muchísimos más problemas para atacar a los mercantes aliados. Y es así como llegamos a los años 30. Esta carta náutica, una parte de las cuales es con la que vamos a hacer la navegación estratégica en el juego del U-Boat,
una parte de las que más me gustan del juego, un aspecto, vamos a navegar realmente, como navegaba un capitán del U-Boat, es la que utilizaban los capitanes de la Segunda Guerra Mundial de los submarinos alemanes. Nada más terminar las opciones alemanas en los años 30 están condicionadas por un acontecimiento que ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. Los remanentes de aquella flota de alta mar van a ser en el armisticio entregadas a los británicos, que las van a internar en un fondeadero natural en las Islas Orcadas. En la primera fotografía podemos ver cómo ahí arriba, en Escocia, en las Orcadas, es la situación de Scapa Flow, y en la ilustración de abajo tenemos su forma. Es un fondeadero natural que tenía diversas entradas. Ahí va a quedar recluida la flota alemana, pero su almirante, Ludwig von Reuter, temeroso de que mientras se está negociando el Tratado de Versalles finalmente sea entregada esa flota al enemigo, decide hundirla. Un montón de barcos en el fondeadero de Scapa Flow. De hecho, algunos todavía, aunque luego otros se intentaron refletar para utilizar el acero y estas cosas, algunos todavía quedan ahí hundidos, siendo seguramente el cementerio submarino más grande del mundo. Como vemos, por un lado, von Reuter coge toda la flota de superficie alemana y desaparece, y aparte el Tratado de Versalles es taxativo. No, Alemania no puede tener submarinos. ¿Por qué? Porque nos han causado muchísimos problemas en la Primera Guerra Mundial. Ni uno. Como todos sabemos, en los años 30, este cabo austriaco se hace con el control de Alemania, ¿vale? Y para temas marítimos tenemos que hablar pues del pintor, el audaz y el conservador, que es una forma también de hablar de aquella película de Sergio Leone, El bueno y el feo y el malo. Haciendo un pequeño inciso, el escenario del cementerio Sad Hill de la secuencia final, que se grabó en Burgos, ha sido remodelado y recuperado por una asociación, y hay un documental muy interesante que ha ganado muchos premios. Es un sitio que realmente les recomiendo que visiten. Del pintor austriaco no vamos a hablar, todos lo conocemos. El hombre de la segunda fotografía es Karl Donitz y el de la tercera es Erich Raeder. Raeder va a ser más partidario de una solución, de un rearme equilibrado entre superficie y submarinos, mientras que Donitz va a ser el protagonista indiscutible el cerebro del arma submarina alemana. De hecho, a partir del 43 va a ser el máximo responsable del mar de los nazis, y en 1945 va a ser el segundo Führer. Va a ser el sucesor, por unos pocos días, designado de Hitler después de que se pegue un tiro en su búnker. Estos hombres van a intentar implementar el Plan Z. El Plan Z era un plan un tanto fantasioso de reconstrucción de la flota de guerra alemana. Incluía 6 ultracorazados, 19 cruceros, 4 portaaviones, 78 destructores, 250 submarinos. Era un plan muy optimista, completamente fuera del alcance de las capacidades de Alemania en esa época, y bastante fantasioso, a tenor de otros proyectos tipo, este era el arquitecto de cabecera del Führer, Albert Speer, que hizo un proyecto impresionante para remodelar Berlín y cambiarle de nombre a Germania. Era un proyecto faraónico, y la verdad es que poco tenía que envidiar a los planes del emperador Palpatine en Star Wars, al hacer dos estrellas de la muerte. Era un plan que se escapaba de las posibilidades económicas de la Alemania de esos años. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Donitz dice: dadme 300 submarinos, ¿vale?, y doblegaré al Reino Unido. Porque cuando realmente empieza esta guerra, pues creo que tiene unos 50 y tantos, y además la mayoría son costeros, tiene muy pocos oceánicos. Bueno, al final de la guerra se habrán construido 1.170 submarinos, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, si tienes 300 submarinos, 100 los tienes operando en el campo de batalla, patrullando, 100 los tienes en tránsito, ya sea yendo y viniendo, y otros 100 los tienes en reparaciones. Entonces, al final, lo que necesitas es como 3 veces lo que creas.
Con respecto a estas grandes bravatas de los nazis, pues hay una muy famosa, cuando Hitler, según los consejos de von Ribbentrop, ataca Polonia, diciendo los ingleses no se van a atrever a declararnos la guerra. Parece que cuando recibe ese telegrama, ¿no?, con la declaración formal, se gira hacia von Ribbentrop y le dice: ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? Porque la flota de guerra más importante se echa contra nosotros. Y aquí tenemos al líder de la rama aérea alemana, que, como todos sabemos, en el 42, con el cerco del Sexto Ejército en Mont Paulus, en Stalingrado, promete un puente aéreo que va a abastecer a ese Sexto Ejército. Un puente aéreo que nunca va a ser capaz de mantener y finalmente obligará a capitular. Sin embargo, el plan Z, aunque fantasioso, empezó a echar a andar. En 1935 nace la Kriegsmarine. Esa bandera va a causar pavor en el Atlántico durante varios años. Es la bandera de la Marina de Guerra de los alemanes. Una de sus primeras acciones, cuando prácticamente sus submarinos son muy rudimentarios, va a ser la Operación Úrsula. Úrsula era la hija de Karl Dönitz y fue una operación en la que, cuando Franco da el golpe de Estado infructuoso y empieza ese puente aéreo para traer sus tropas de élite africanas, la mayor parte de la marina española se queda con los republicanos, entonces no controla el estrecho. Y Franco pide ayuda a sus aliados ideológicos, que son los fascistas. Los alemanes van a enviar 2 submarinos a la zona, en la Operación Úrsula, y, esto se sabrá muchísimo después, van a hundir un submarino republicano de clase C, que estaba en el puerto de Málaga, habían terminado de comer, estaban ahí en superficie. Esto lo vieron los comandantes, los capitanes de los bots, y dijeron: esto es una maravilla. Lo echaron abajo. Solo años después se descubrió que esta acción, porque claro, los republicanos perdieron un submarino, pero no sabían por qué. Años después, cuando se desclasificaron estos documentos, se conoció la existencia de la Operación Úrsula, puesto que los marineros además tuvieron que jurar, estaban bajo pena de muerte si comentaban algo. Esto podría haber acarreado un problema muy gordo diplomático en el 36 a la Alemania nazi. El juego de ahí que podemos ver es el Cruzada y Revolución, un juego sobre nuestra guerra civil de un gran amigo mío, David Gómez Reyoso, y que es un juego que simula muy bien el conflicto. Pasamos ya al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿En qué situación inicial están las cosas? Bueno, como todos sabemos, empezamos con la invasión de Polonia en el 39, una operación que la Marina de Guerra ahí tiene poco que ver, pero en el 40 se va a atacar y conquistar Dinamarca y Noruega, en una operación relámpago. En esta acción, en la que se requieren una considerable presencia del arma naval alemana, se van a dar cuenta que los torpedos tienen un gran índice de fallo, de hasta el 50%. En los desembarcos que va a haber en Narvik, en Nanså, al norte de Noruega, donde los aliados van a intentar recuperar Noruega, no son capaces de pararlos, y eso que prácticamente tienen una oportunidad maravillosa, por estos defectos de calidad. Al final se van a hacer una serie de estudios y se va a ver que el diseño está bien, los materiales están bien, lo que faltaba era supervisión en el proceso de construcción de estos torpedos. Finalmente, en 1940, se lanza la Operación Occidental de Hitler, que conquista en un momento Holanda, Bélgica y Francia, ¿vale? Aquí, de hecho, tenemos 2 juegos. Uno es de una editorial española llamada Trafalgar Edition, sobre la campaña de Noruega. Otra es el No Retreat, sobre las campañas polacas y francesa. La conquista de Francia para el arma submarina alemana va a ser capital, porque le va a proporcionar en todo el arco atlántico que baja desde Bretaña unas bases que hacen que acortar la navegación hacia el Atlántico unas 700 millas. Ahí se van a hacer las bases de los escualos del Reich. Estas construcciones faraónicas, con unas cubiertas de 8 y 10 metros de hormigón para soportar los bombardeos aliados,
y desde donde van a hacer una campaña brutal de acoso a la marina mercante aliada. Este es el corsario de San Malo de época napoleónica, Skurkov, que estaba aquí en el norte, y prácticamente de nuevo la pesadilla inglesa mercante vuelve a nacer en esta zona geográfica, esta vez a manos de los alemanes. ¿Y cómo estaba geográficamente Europa, no? Bueno, todos supongo, o la mayoría habremos visto Das Boot o el submarino, ¿no? En una escena mítica se les da la orden a los tripulantes de submarineros de cruzar el estrecho de Gibraltar. Y me he permitido rescatar estas imágenes, ya me perdonarán. Los marineros de repente les entra un bajón de moral terrible porque dicen, es más estrecho que una virgen, necesitaremos vaselina para pasar. Si los británicos eran capaces, con una base que tiene unos impedimentos geográficos, como todos sabemos, que es Gibraltar, tan pequeña, de cerrar ese estrecho, ¿qué no serían capaces de hacer en el Canal de la Mancha? De hecho, nosotros el Canal de la Mancha lo llamamos así, Canal de la Mancha, pero los ingleses lo tienen muy claro. Para ellos es el Canal inglés, el Canal de Inglaterra. Las bases que va a haber desde Dover hasta Plymouth van a hacer que sea una de las zonas de guerra más patrulladas y una trampa mortal para cualquier nave alemana que se aventure por ahí. Ya, luego veremos más adelante en la guerra, unos cruceros alemanes conseguirán de chiripa cruzarlo, de día además, y este éxito será explotado propagandísticamente porque realmente era una trampa mortal, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer los marineros alemanes? Salir por el Mar del Norte, pasar por Scapa Flow, que era donde estaba la mayor parte de la flota británica de intercepción, y ya meterse en el Atlántico. Una vez que conquistan Francia, esto ya no es necesario. Pueden salir directos a interceptar convoyes. Con respecto a la legislación, es curioso, en 1936 se firma un acuerdo para regular la guerra un poco submarina y de mercantes, en el que dice que cuando se ve un mercante sin ningún tipo de escolta, hay que darle una advertencia. Si se hunde, hay que proporcionar a esas tropas forma de llegar a la costa, a esa tripulación que se ha quedado sin barco, la forma de llegar a la costa y una serie de medidas caballerescas, podríamos llegar a decir. El incidente de Laconia, en el 42, en las costas africanas, bueno, se torpedeó un buque un buque británico, que aparte de su dotación de británicos y polacos, llevaba 1000 y pico, 1500 prisioneros de guerra italianos, ¿no? Toda esta gente en el mar, el comandante, el capitán del U-Boat sale a intentar ayudarles, viene un segundo submarino e incluso los buques de apoyo que tenían estos submarinos para reabastecerse en alta mar. Mientras están así, reciben un ataque de un avión aliado. A partir de este momento, Karl Dönitz emite una orden por la que luego será enjuiciado en Nuremberg. Está prohibido el salvamento de los navíos echados a pique, es decir, recoger a los náufragos o distribuir víveres o agua potable, porque el salvamento es contrario a las exigencias más elementales de la guerra en el mar. Y aquí Dönitz tiene algo de razón, es decir, los submarinos eran buques muy sensibles a los ataques enemigos y aparte quedaban desbordados. Era imposible rescatar a 1500 hombres. Sin embargo, le va a ser enjuiciado en Nuremberg. Su abogado americano va a argumentar que exactamente lo mismo han estado haciendo los americanos en el Pacífico contra la tropa mercante japonesa. Parece ser que fue exculpado por este motivo, pero sin embargo se chupó 10 años de cárcel por sus últimas actuaciones como Führer alemán, en el que, bueno, pues dictó sentencias de muerte, alargó la guerra innecesariamente. Entre los ataques más sonados, el 17 de septiembre del 39, es decir, 17 días después de que empiece la Segunda Guerra Mundial, el U-29 de Otto Schutzhard echa a pique el portaaviones Courageous. Los portaaviones eran como, vamos, si un mercante o un tanque petrolero era una gran presa, ya los portaaviones eran como si te hubiese tocado el gordo.
Como vemos, paralelismos. Las dos grandes guerras empiezan con una acción determinante de los submarinos alemanes. Y ahora quiero hacer un pequeño inciso etimológico sobre la palabra talasocracia. Talasocracia está dividida en dos raíces. Talasa, que es la palabra griega para mar. De hecho, la expedición de Jenofonte de los 10.000, cuando por fin llega al Mar Negro, gritan todos Talasa, Talasa, el mar, podemos salir de Persia, ¿no? Y Kratos, poder. Una talasocracia es el poder del mar. Una talasocracia es un imperio marítimo. Y a lo largo de la historia ha habido muchos. Está el imperio ateniense, de la Liga de Delos, y también tenemos en estos momentos precisamente el imperio británico. Un imperio que está en todos los continentes, con una flota impresionante, pero no es la única isla que está en guerra en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos al imperio japonés, que también depende de los suministros marítimos para su subsistencia. Los imperios basados en islas que dependen de los suministros exteriores son sensibles a precisamente que lleguen estos suministros. En esta época, Gran Bretaña estaba importando ganado de Australia, caucho de Malasia, madera de Canadá, petróleo de Oriente Medio. Toda esta suma ingente de suministros da una especie de suma de que a la semana 1 millón de toneladas debían ser desembarcados en los puertos británicos. Eso significaba que tenía que tener más o menos una flota de 3.000 mercantes para que llegasen estos suministros. Esta realidad va a hacer que, bueno, si conseguimos hundir la flota mercante, estrangulamos el esfuerzo de guerra británico y Churchill, ese bulldog terrible, tenaz, bulldog inglés, tendrá que finalmente acceder. Aquí tenemos el objetivo principal de los U-boats alemanes, los mercantes, ¿no? Contra los que se lanzaron como lobos o coyotes. Pasamos entonces ya a ver qué tenían los alemanes para intentar estrangular este esfuerzo británico, ya que no tenían una flota de superficie decente como para plantear una batalla frontal. ¿Cuáles fueron sus formas de intentar que Gran Bretaña pidiese la paz? Primero, antes de cumpliendo o medio cumpliendo las especificaciones del Tratado de Versalles, el Tratado de Versalles digamos que desarma a Alemania, le impone grandes limitaciones de armamento, de oficiales, desmilitariza Renania. Entonces, intentando todavía ser más o menos consecuentes, los alemanes van a desarrollar lo que van a llamar los cruceros de bolsillo, es decir, unos buques pequeños pero muy rápidos, muy bien artillados, que en la guerra van a tener una incidencia notable. Tenemos al Graf Spee, al Scheer y el Deutschland. El Deutschland, por cierto, fue bombardeado en nuestra guerra civil en el Mediterráneo por unos Katyusha republicanos, quiero recordar. Un incidente diplomático que luego llevó a que el Scheer bombardeara Almería. Estos barcos llevaron el corso alemán hasta lugares tan alejados como Buenos Aires. En la batalla del Río de la Plata va a ser hundido el Graf Spee. Sin embargo, el Scheer va a seguir trabajando y va a seguir hundiendo mercantes hasta alcanzar la friolera de 113.000. Si escalamos un poquito en el nivel de los barcos, vamos, ya violando completamente las especificaciones del Tratado de Versalles, vamos a encontrar el Jenisau y el Sarnost. Jenisau fue un general prusiano, el cerebro detrás de Blücher, suelen llamarle, que parece que ese fue uno de los cerebros que en realidad ganó Waterloo, porque Blücher era un poco impetuoso, por decirlo así. Tuvieron un papel relevante en la conquista de Dinamarca y Noruega y fueron los que consiguieron a plena luz del día colarse en un canal de la Mancha que lo tenían completamente patrullado las fuerzas británicas. Llegamos finalmente a los titanes de Hitler. Estos eran los niños bonitos de Hitler, de Röder, son los acorazados Bismarck y Tirpitz. Buques gemelos, primero seguro que os suena el Bismarck,
muy modernos, rápidos, con una potencia de fuego brutal. El Bismarck, cuando sale a la mar, lo primero que hace en una de sus primeras acciones es hunde el Hood, un acorazado británico que era como un buque insignia. Y esto crea una neurosis en Gran Bretaña total. Churchill se vuelve loco, los ingleses se vuelven locos, movilizan a prácticamente toda su flota en busca del Bismarck para hundirlo, ¿no? Algo que van a conseguir, primero un Swordfish le lanza un torpedo, le estropea el timón y ya prácticamente ahí en una batalla épica lo echan abajo. El Tirpitz va a tener una historia un poquito más tristona, no va a haber mucha acción, va a estar siempre fondeado en los puertos noruegos, en los fiordos noruegos, prácticamente para meter miedo, porque realmente mover esto requería una cantidad de combustible que Alemania pronto no podía suministrar y aparte, por muy buenos que fuesen estos buques, solo había dos y luego uno. Al final, en un encuentro frontal con toda la Marina británica, hubiesen ido al hoyo sin ninguna duda. Entonces, ahora quiero hacer un pequeño inciso antes de pasar a los submarinos, ¿vale? Para comprender realmente para qué sirve un submarino, por qué fueron tan peligrosos, quiero irme a algo que prácticamente no tiene nada que ver, como son las guerras Boer. Las guerras Boer fueron unas guerras que tuvieron los británicos en Sudáfrica contra colonos holandeses e incluso alemanes que no querían que el Imperio Británico les mandase, ¿no? Entonces los británicos, en su época victoriana, la más gloriosa, esa que les dieron grandes victorias en Afganistán contra los zulús o incluso con las guerras maorís, van con su altanería habitual, con esos uniformes preciosos, rojos, chillones, ¿no? Y se ponen a luchar contra estos tipos, que a mí me recuerdan mucho a guerrilleros españoles de la Gran Independencia, de uniformes caquis, ¿vale? Y colores tenues. Tipos que sabían muy bien el terreno y que se van a dedicar a matar oficiales británicos así, porque ya me dirán ustedes, en la sabana de Sudáfrica con un uniforme rojo chillón, lo desapercibido que pasas. Finalmente los británicos tuvieron que cambiar su uniforme, del primero que ven ahí al caqui que ven en la tercera foto. ¿Qué quiero decir con esto? Los U-Boats van a jugar a no ser detectados. Van a jugar a golpear e irse. Los U-Boats no pueden tener ningún tipo de opciones contra siquiera casi una corbeta, ¿vale? Ya no les digo un destructor, no les digo un acorazado y ya imaginemos un portaaviones o apoyo aéreo, ¿no? Entonces, lo importante del U-Boat, y ahora ya llegamos a ello, es que sean sigilosos, ¿vale? Este cuadro es de nuestro pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, y esta es la insignia de la 9ª flotilla, una de las más famosas, creo que estaba basada en Brest, ¿vale? Un momentito. Bueno, el U-Boat es una clase de designación que sirve para muchos tipos de vehículos sumergibles o vehículos submarinos. El tipo 2 es el que tenían al principio, eran costeros, no se podían ir a viajes oceánicos, pero tuvieron su importancia pues, para patrullar las aguas alemanas o incluso minando la desembocadura del Támesis. Y es el que tenemos en la foto de blanco y negro ahí. El tipo 7 va a ser el caballo de batalla, los escualos del Reich, el más producido, el que va a protagonizar más acciones, el más común. Y es el que en el juego vamos a comandar, en el juego de U-Boats. Luego hubo también muchos desarrollos, está el tipo 9 de largo alcance, tenemos también el tipo 14 que era de reabastecimiento, lo llamaban las ballenas del mar, es la maqueta que tenemos ahí en la esquina, era un submarino que reabastecía a otros submarinos que estaban patrullando por el Atlántico. E incluso ya el tipo 21, que entraron en acción creo que 2, que es el que tenemos ahí abajo en la esquina, prácticamente entraron muy tarde, ya no tenían incidencia en la guerra, pero son los que son submarinos súper bien desarrollados tecnológicamente y donde tanto soviéticos como americanos van a basarse para empezar a crear su flota submarina para la Guerra Fría.
Pero nosotros nos tenemos que quedar con el tipo 7. El tipo 7 va a ser el más común. Hablando también un poco de cuál era el arma principal, aunque sí que es cierto que tenían un cañón de 88, el famoso flak, que se va a convertir también en un cañón antitanque impresionante, y que era con el cañón con el que intentaban echar abajo los mercantes sin protección, aparte de un 20 milímetros para ataques aéreos, el arma principal de los U-Boats van a ser el torpedo. Van a llevar pocos de ellos, normalmente 14, porque nosotros igual tenemos una percepción errónea, pero un torpedo es un arma inmensamente larga, pesada y difícil de manejar. De hecho, muchas veces los marineros tenían ganas de dispararlo solo para tener un poco más de espacio en la nave. Y van a haber muchos tipos de ellos. Algunos van a ir propulsados por una mezcla de gases, van a ser muy peligrosos porque van a dejar una estela que hace que sea detectable el propio torpedo, pero aún más peligroso sea detectable de dónde viene, es decir, puedan tracear dónde está el submarino. Y luego vamos a tener los eléctricos, el G7, ¿no? Que va a ser el torpedo más famoso. Hay muchos tipos, tampoco me quiero explayar, pero digamos que en esa carrera tecnológica que va a haber, cada vez van a ser más precisos, van a ser capaces incluso de girar 90 grados para no delatar y torpedear a un convoy que navega paralelo al U-Boat. Hay incluso uno que es filoguiado, es decir, que es guiado por un hilo, por supuesto con un alcance limitado. Y aquí tenemos un U-Boat cargándose por la proa, había unas pequeñas aberturas y no sé si ahí pueden comprobar un poco el tamaño de estos bichos, o sea, prácticamente era más grande que el Hanley que hemos visto de la Guerra de Secesión Americana, pues casi tiene un tamaño similar. La guerra, paralelamente a la guerra submarina, se va a desarrollar la guerra antisubmarina, que va a comenzar allá donde la dejó la Primera Guerra Mundial. El arma más efectiva contra los submarinos van a ser los destructores, o la más utilizada. Van a ser los que vayan a escoltar todos los convoys que surcan el Atlántico. Como hay escasez inicial, sobre todo la Marina canadiense, para todos esos suministros que envía ese dominio británico a su metrópoli, van a desarrollar un tipo de barco pequeñito, que es la corbeta, que la tenemos aquí, en esa diapositiva. Tiene un cañón muy pequeño y realmente lo que tiene son cargas de profundidad. Es un buque muy rápido que detecta a los U-Boats y les tira lanzas de profundidad. Es tan pequeña que los marineros se ponían inmensamente mareados, puesto que en el Atlántico un buque de estas dimensiones escora una barbaridad. Vamos a tener también los Q-Boats, recordemos, esos mercantes disimulados. Y luego lo que yo creo, y creo que no hay muchas dudas, la verdadera pesadilla de los U-Boats, que va a ser la aviación, ¿no? Y por ello hablaremos luego del agujero atlántico para proporcionar algo de, digamos, cobertura aérea a convoys que se salían, que ya estaban muy lejos de tierra como para enviarles una patrulla. Se utilizaban los portaaviones de bolsillo o los portaaviones de escolta, que muchas veces no eran más que simplemente un mercante modificado con 2 o 3 aviones que estaban revoloteando encima del convoy todo el rato, ¿no? La primera vez que se probó el Audacity, de Gibraltar a Gran Bretaña lo hundió un U-Boat, pero es que antes había conseguido echar a pique 7 U-Boats y los británicos dijeron, ostras, esto es un buque mercante, es barato de hacer, rápido y nos proporciona esto. Y se pusieron a hacer bastantes de ellos. Pasamos a los convoyes aliados en el Atlántico. En Lend-Lease tenemos el mismo problema que en la Primera Guerra Mundial. El presidente Roosevelt quiere entrar en guerra, ve que es necesaria, ve que el totalitarismo en Europa se está extendiendo, pero tiene una opinión pública que es bastante tibia con respecto a esto y un Congreso directamente en contra. Churchill, por todos los medios, va a intentar animarles a que se involucren más en el esfuerzo de guerra. Pero
vemos que hasta Pearl Harbor no va a haber una implicación directa. Antes lo que van a ser el préstamo y arriendo, que es un poco lo que significa Lend and Lease, es decir, va a prestar casi a fondo perdido mucho material militar primero a Gran Bretaña, luego lo hará a la Unión Soviética, a la China nacional, que ha hecho un parón en su guerra contra la China comunista de Mao para repeler a los japoneses y, bueno, aquí vamos al águila americana suministrando un montón de material al esfuerzo de guerra británico. Para tener una idea de la capacidad industrial de los Estados Unidos, el almirante Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor, que fue un exitazo porque les pillaron a todos los acorazados ahí, los hundieron, les sorprendieron, entre felicitaciones en el alto mando japonés, dijo: temo que lo único que hemos conseguido ha sido despertar a un gigante dormido e insuflarle una terrible determinación. Es decir, cuando en el 41, en diciembre, los Estados Unidos entran en guerra, se pone la primera economía mundial a funcionar. Y eso va a ser determinante para la batalla del Atlántico. Aquí vemos a Roosevelt firmando el Lend-Lease y no sé si se aprecia bien, pero en lo que son esas franjas verdes delimitan el alcance que tenían en el 41-42 la Fuerza Aérea Aliada, ¿no? Desde sus bases de Islandia, de Gibraltar, de Gran Bretaña o de América. Si ven, ahí hay una zona en el medio que se llama el Hueco Atlántico, que era donde cazaban los U-Boats, porque ahí no llegaban los aviones aliados. Ya veremos cómo esto se va a ir reduciendo cuando cada vez haya más, se desarrollen aviones con mayor rango de alcance. Pasamos ya a la doctrina submarina, es decir, muy bien, tenemos los submarinos, los tenemos en el Atlántico desde nuestras bases francesas. ¿Qué hacen los submarinos? Bueno, al principio de la guerra, los submarinos prácticamente lo que hacían era, primero, detectar convoyes enemigos. Esto se hacía con observadores en el puente o si estaban sumergidos con el hidrófono, que el hidrófono es como una especie de sonar pasivo, es decir, es simplemente escuchar el mar. Las ondas sonoras las detectas el rumbo y te encaminas para allí. Se hacía un seguimiento, una persecución y luego se intentaba un ataque nocturno, porque la silueta de un U-Boat sumergido de noche es prácticamente nula, o sea, es muy difícil de detectar. Sin escolta utilizaríamos el cañón de 88 para echar abajo el mercante. Si tiene escolta, pues nos intentaríamos poner a unos 90 grados de la dirección del convoy y ir torpedeando. Esta técnica, bueno, aquí ven un U-Boat que ya ven que es, bueno, tiene una silueta muy pequeña, ¿no? Esta táctica, que está muy bien y dio buenos resultados, fue mejorada por la idea que traía ya Dönitz desde la Primera Guerra Mundial, es decir, la manada de lobos. La manada de lobos era prácticamente similar, solo que el U-Boat que detectaba el convoy, en vez de atacarlo la primera noche, lo perseguía, radiaba por enigma su posición y los submarinos cercanos acudían a hacer un ataque coordinado y combinado, ¿no? Así comienzan los tiempos felices, los primeros tiempos felices. Por ejemplo, en el convoy SC-7, que estaba compuesto por 35 mercantes y 5 escoltas, es atacado por 7 U-Boats que se han ido, como al olor, como los submarinos al olor de la sangre, se han ido juntando para atacarle a la vez. Van a hundir 20 de ese convoy y en 48 horas un convoy cercano del que hunden 12, ¿vale? Esto es un golpe brutal para los aliados, que en poco menos de 48 horas han perdido 32 buques. Y tenemos a otro Cresmet, que es uno de los comandantes del U-Boat, que va a ser uno de los grandes ases y fue el que participó en este ataque. A veces los lobos, las manadas de lobos, no actuaban solas. El famoso, justo en junio del 42, cuando realmente sabemos que se está lanzando la Fall Blau alemana, el ataque para intentar llegar a Stalingrado, y la Unión Soviética necesita vitales suministros, el PQ-17 es el que se los intenta, uno de los convoys que se los intenta suministrar. Parece ser que había sido detectado y estaba siendo seguido por los U-Boats
Y luego hay una controversia, me parece que es un error de inteligencia. El Tirpitz, ese titán de Hitler que estaba fondeado por Noruega, parece que cambia de fondeadero. En realidad no iba a atacar, sino que lo iban a cambiar. Los aliados se ponen tan nerviosos que ordenan a todos sus buques de guerra volver a Scapa Flow y al convoy dispersarse. En ese momento, los lobos que le venían persiguiendo el rebaño se lanzan a tope a torpedear esos mercantes, encima llamando a la Luftwaffe, a las bases del norte de Noruega, para que se unan a la carnicería e incluso a algunos cruceros. Entonces los lobos, los escualos y las águilas de Hitler echaron prácticamente a pique a 23 mercantes que contenían 430 tanques, 210 aviones, 3.300 vehículos de todo tipo y que equivalen a los 7 convoys enviados a la Unión Soviética en el 41, ¿no? La batalla del Atlántico está muy influenciada por una carrera tecnológica que es casi similar a la carrera espacial que va a haber luego en la Guerra Fría. Es decir, cuando un bando sacaba una nueva adelanto, el otro bando rápidamente tenía que intentar ponerse a la altura de ello. Tenemos que los alemanes tenían el hidrófono, que era una escucha, una especie de transductores que triangulaban la posición del sonido y que podían llegar hasta 100 kilómetros, ¿no? Esa posición luego era radiada por Enigma. Enigma era esta máquina de encriptación alemana. Las ondas de radio son libres. Todo el mundo las puede emitir, todo el mundo las puede recibir. Enigma, cambiando 3 rotores en una hoja de códigos que variaba cada día, era capaz de encriptar ese mensaje que era desencriptado en Berlín cuando llegaba, ¿vale? Estos 2 elementos van a ser muy usados en el juego U-Boat de Masqueoka, es decir, cuando estemos sumergidos tendremos que utilizar el hidrófono para ver dónde están los mercantes o el destructor que nos esté persiguiendo y constantemente recibiremos información del estado de la mar, de enemigos, de posibles presas. Aparte, se seguía utilizando un elemento con tantos siglos como el sextante, es decir, para saber dónde estaba realmente tenías que subir a superficie una noche clara y determinar tu posición. Hay un incidente el 9 de mayo de 1941, el U-110 de Lemp, bueno, Lemp es un capitán maldito de los alemanes, nada más empezar la guerra torpedea un transatlántico, confunde un transatlántico con un mercante, crea un incidente diplomático muy grande y más adelante va a perder, va a morir en ese ataque, pero encima va a proporcionar a los británicos una máquina Enigma y todas las claves de ese periodo. Este es un golpe total. Esta información va a ser utilizada por Alan Turing y Bletchley Park, que eran los desencriptadores aliados. Alan Turing ya conocen igual la historia, es este hombre, el padre de la computación, que ideó una especie de máquina para intentar desencriptar Enigma, ¿no? Luego tuvo unos problemas, le enjuiciaron por homosexual y terminó suicidándose mordiendo una manzana con cianuro. Algunos dicen que el símbolo de Apple viene de esta historia. Apple lo ha desmentido. Para contrarrestar estos elementos, pues los aliados desarrollaron juguetes. El ASDIC, que ya había sido desarrollado en la Primera Guerra Mundial, que es el sonar, es el característico ping, no es más que un hidrófono activo, es decir, no solo escucha, sino que emite un pulso sonoro y espera a escuchar la respuesta. De esa forma puede triangular al enemigo y puede localizarlo. La mejora de estos, con las capas de temperatura del agua, según la profundidad, era posible escaparse de ellos, porque las DIC no funcionaba tan bien. Pero esto lo irán poco a poco arreglando. Otro gran paso para los aliados va a ser el radar. El radar va a ser ondas de radio y lo mismo, impactan en una superficie y vuelven. Con el radar, los aliados van a ser capaces de detectar U-boats con niebla, en superficie y cuando ya desarrollan el centimétrico, incluso simplemente el periscopio. Entonces, claro, con esto la vida de un capitán empieza a ser complicada, de un capitán de U-boat. Tenemos la radiogoniometría, no sé si lo he dicho bien,
Pero bueno, que es por una serie de estaciones en Groenlandia, en Islandia y tal, escuchar los mensajes de radio de Enigma y no solo con Ultra descifrarlos, es decir, sabemos el contenido, sino triangulándolos, saber de dónde han salido, ¿no? Encima que ya sabes el contenido, pues sabes de dónde parte. Los americanos van a seguir inventando avances. El snorkel era un invento holandés que se apropian y, bueno, los U-Boats cuando iban en superficie tiraban de sus motores diésel y eran relativamente rápidos. Cuando se sumergían tenían que cambiar a sus motores eléctricos que tenían una autonomía limitada. El snorkel no deja de ser dos tubos, uno para entrada de aire y otro para salida de humos. De esa forma, a profundidad de superficie, el submarino va a poder avanzar prácticamente indefinidamente, enseñando solo el snorkel y eventualmente el periscopio. De ahí viene, bueno, aquellos dibujos animados, ¿no?, de los snorkels estos que tenían como el tubito. Y aparte van a desarrollar la plancha anecoica, que es una especie de plancha de caucho que no emite eco, para intentar que ese radar no les pille o no rebotar una onda a ese radar, y la pintura elástica. El problema que va a ser la adhesión al casco, es decir, estas planchas de caucho están muy bien y realmente no dejan un espectro en el radar, pero no van a encontrar realmente la forma de pegarlas, de adherirlas bien al casco. Y se van a ir separando y al final esa turbulencia que crean las planchas incluso va a ser peor y les van a hacer más detectables. Hablando un poco de Wargames y mujeres, la batalla del Atlántico es una batalla entre hombres, entre tripulaciones de hombres, pero hay un episodio muy interesante, el Western Approach Tactical Units, el WATU, era una unidad que estaba en Liverpool coordinando todos los convoyes aliados que venían. Esta unidad, precisamente, comandada por el capitán Hilbert y sus Wrens, que es como un miembro femenino de la Armada, crearon uno de los primeros wargames para intentar comprender cuáles eran las tácticas que utilizaban los capitanes de U-Boats. Es decir, a través de una serie de reglas, lo que hacían era simular la guerra en el Pacífico y extraer conclusiones. Esas conclusiones luego se enviaban a los jefes de escolta aliados y parece ser que tuvieron bastante éxito, ¿no? Es una forma en la que se unían wargames, mujeres y inteligencia. Los aliados también utilizaron matemáticas. Gracias a cálculos estadísticos, por ejemplo, no tiene que ver, pero comprendieron que las V1 no iban ni tripuladas ni siquiera guiadas, es decir, caían aleatoriamente por medio de una distribución. También calcularon que las variables de los ataques a convoyes no dependían para nada del número de mercantes, sino de cuántos U-Boats atacaban y cuántos miembros de la patrulla había. La conclusión lógica era cuantos más grandes sean los convoyes, mejor. Alguno diría, sí, pero bueno, cuanto más grande sea hay que meterle más vehículos de escolta, más barcos de escolta. Pues también a través de las matemáticas descubrieron que, efectivamente, eso es verdad, pero que el ratio de mercante por escolta, cuanto más grande, era menor, es decir, era más beneficioso. Los alemanes ya, en una época ya tardía de la guerra, completamente desesperados, empiezan a hacer ideas locas, prácticamente. El DARPA, unos observadores en el puente más o menos tenían una línea de visión de unos 5 kilómetros, ¿no? Se llegaron a instalar este tipo de mástiles pues para llegar a los 10, ¿no? Cuanto más cerca, más arriba esté el loteador, pues más rango tiene para ver. Esto se verá también muy bien en el juego. Cuantos más observadores tengamos haciendo tareas de observación, más posibilidad de detectar mercantes aliados. Pero ya el DARPA es el sumum de las ganas de subir arriba. Se trataba de una silla con una especie de como rotor de protohelicóptero que por medio de un cable y por el propio avance del U-Boat se elevaba con un cable, ¿no? Entonces el observador pasaba de un rango de 5 a unos 45 o 50 kilómetros de altura. Si detectaba un destructor no pasaba nada. Se recuperaba cable, se metía el hombre, se inmersionaban y a que pasase.
Pero si venía una patrulla aérea, no daba tiempo. Entonces, lo que hacían era, cortaban ese cable, ese hombre caía, el submarino se sumergía, ese hombre caía al Atlántico, que depende en qué longitud, en qué latitud podrías estar a la temperatura que imaginamos, y cuando pasaba el peligro, 10, 15 minutos, 20, el submarino subía a ver qué encontraba de este observador, ¿vale? Una tarea bastante desagradable. Por ejemplo, una cosita que no he dicho es que los miembros de los hidrófonos alemanes se solían elegir entre músicos. Tenías que tener muy buen oído y normalmente la gente con formación musical eran a los que les asignaban al hidrófono. Finalmente llegamos al 43, esto es el Stalingrado del Atlántico, es el punto de inflexión. En el Mayo Negro los alemanes pierden 43 submarinos, algo ya inabarcable. Hay un golpe personal muy fuerte, muere el hijo de Dönitz en el mayo del 43 y a partir de ahora los U-Boats van a tener una relevancia menor en la guerra. Aparte, se siguen desarrollando, el agujero en el Atlántico desaparece gracias al B-24, el Liberator, que tiene un radio de alcance inmenso, y medidas como, esto creo que se llamaban los copos de nieve o algo así. Cuando había un ataque nocturno, todos los mercantes lanzaban unas bengalas de alto poder lumínico que prácticamente hacían la noche día. Y claro, con más luminosidad era mucho más fácil detectar a los U-Boats y hundirlos. La octava capítulo es sobre los marineros del U-Boat. Esta imagen es de la película Das Boot y vemos cómo está el capitán, que es el hombre de la derecha, y su tripulación después de 2 meses, 3 meses de patrulla, ¿vale? Muy alejado de ese prototipo de caballero alemán glamuroso, ¿no? La vida en un U-Boat era horrible. Tuvieron al final de la guerra una tasa de muerte del 75%, es decir, 3 de cada 4 marineros miembros de la tripulación de un U-Boat morían. La esperanza de vida en misión no pasaba de los 100 años. Se pasaban hasta 3 meses de patrulla. Combinaban aburrimiento con momentos de tensión totales cuando estaban bajo las cargas de profundidad. Los motores diésel daban temperaturas de 50 grados, el aire era sofocante, existía solo la mitad de las camas porque cuando un turno salía, esto en el juego también ocurre, cuando tú tienes un relevo de 4 hombres que estás gestionando y cada 6 horas cambia el turno y sale otro. Entonces, de 44 tripulantes, en realidad había 22 camas. Cama caliente, ¿no? Los alimentos estaban todo colgados, como vimos en la película de Das Boot, ¿no? Se mohecían, el agua potable era escasa, la higiene era la que pudieses hacer en superficie con agua de mar, el olor era horrible, a sudor, a la sentina. La sentina es, en todos los buques, donde va cayendo todas las filtraciones y tal. Va cayendo al casco y hay un lugar que se llama la sentina, que es de donde se bombea para que eso no vaya a mayores, ¿no? Olor a gasoil, a una colonia horrible que utilizaban para quitarse la sal del rostro después de 6 horas oteando el horizonte. Siempre había luces, ruidos, comunicaciones, goteos, incluso los propios peligros del mar. Es decir, en el caso del U-106, patrullando en el Golfo de Vizcaya, cuando sube el relevo, había una galerna impresionante, cuando sube el relevo de los observadores, se da cuenta de que no queda ni uno. Una ola enorme había barrido a los 4 hombres que había ahí. Y bueno, ahora hay un momento escatológico que, claro, cuando había un ataque de destructores, esto se podía ir a 10 horas o a 15 tranquilamente. Un destructor, una corbeta, dando vueltas arriba, intentando localizar, tirando cargas de profundidad, y el submarino todos en silencio. De hecho, en la aplicación en la aplicación del juego hay un micrófono que nos mide el nivel de decibelios de la conversación de la partida. Si es muy alto,
eso da pistas al destructor que nos está intentando hundir. Por lo tanto, justo y precisamente en el momento de más tensión es cuando todo el mundo tiene que hablar más bajo, ¿no? Esto significaba que no se podían utilizar los baños, porque los baños tenían un sistema extractor que hacía bastante ruido. Además, las heces, por densidad, suben, ¿no? Incluso podrían llegar a dar algún tipo de pista. Entonces, las necesidades en todos estos largos periodos habían que hacerla en cubos, que eran vaciados en la sentina. Se pueden imaginar qué ambiente, qué tensión, todos cansados, realmente eran vidas muy miserables. Aquí los tenemos pues con las viandas colgadas, vemos la comodidad que tenían estos pobres hombres, incluso hasta dónde llegaron a navegar. Eso es un oso polar, ese es un marinero japonés. En el Índico hubo sumergibles de ambos bandos, se pasaban información, tecnología, pero no debemos olvidar que 3 de cada 4 marineros de U-Boat terminó como este marinero. Este es un cráneo real de un pecio real de un U-Boat. Terminarían muertos. Una pequeña anécdota, esta foto no parece Alemania, ¿no? Esto es Extremadura, es Yuste. Durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda aparecían cuerpos de marineros de U-Boat muertos en nuestras costas. Y no se nos ocurrió mejor idea que, bueno, como Carlos V era nación Gante, casi era el Imperio Germánico, pues ¿por qué no llevarles con su emperador? Y en Calcos de Yuste hay un cementerio militar alemán con muchos miembros de U-Boats y hay algunos incluso de la Luftwaffe, por si algún día ustedes se acercan por la zona. Vamos a terminar ya. Voy a hablar de 4 incursiones legendarias para crear un poco de motivación con respecto a este tema. Aquí tenemos el U-47 en Scapa Flow. Recordemos, Scapa Flow, la llave, el cerrojo del Atlántico, base importantísima británica, donde fue hundida toda la flota de superficie en la Primera Guerra Mundial. Pues Günther Prien va a ser capaz, un capitán a bordo del U-47, guiado, ya esto es el sumum del romanticismo, por las auroras, la luminosidad de las auroras boreales, va a ser capaz de colarse en ese fondeadero, es decir, una zona súper protegida. Había minas, había redes, había buques fondeados para impedir precisamente este tipo de acciones. Günther tuvo que ir por un canal estrechísimo con unas corrientes muy fuertes que le podían haber hecho en cualquier momento rozarse con los bajíos. Incluso un coche de la costa le llega a iluminar, pero se quedan así un momento, el coche sigue su curso y parece que no hay la alarma, y se mete en el gallinero de la flota británica. Allí hace una salva de torpedos, la primera no funciona, recordemos, estamos en el esto es 14 de octubre del 39, ¿vale? Ahí hay una pequeña rata. Y en la segunda destruye el Ark Royal, el barco, un acorazado enorme que tenían ahí los británicos. El daño podría haber sido infinitamente mayor porque momentos antes, o sea, pocas horas antes, la mayor parte de la flota británica había salido. Si llega a estar toda la flota, este hombre hace un estropicio gordo. Esto va a ser un golpe propagandístico inmenso. A Churchill le va a poner muy enfadado. Los británicos van a crear estas barreras llamadas las barreras de Churchill para cerrar estos pasos. Van a morir más de 800 muertos. La flota británica se va a volver loca durante esos días buscando qué ha pasado, qué ocurre. Y bueno, ahí tenemos por dónde entró este hombre con gran osadía. Luego editó un libro, Mi camino a Scapa Flow. Bueno, se pueden imaginar, era el niño bonito del Reich en ese momento. Los lobos, aunque estamos hablando de la batalla del Atlántico, los lobos de U-Boat también, sobre todo al principio de la guerra, lucharon en el Mediterráneo. Ya cuando la guerra avanza, el Mediterráneo se va a convertir como en el Canal de la Mancha, una trampa de U-Boats. Pero al principio tuvieron unos éxitos impresionantes, es decir, en el 41
hunden con una explosión además del depósito de municiones el Barham, un acorazado británico, y un portaaviones, el Ark Royal. En el Mediterráneo en este momento perder buques de esta magnitud cuando la flota todavía italiana era algo y acababa de desembarcar el Afrika Korps de Rommel, estratégicamente era un golpe muy fuerte. De hecho, estos dos hundimientos permitió el reabastecimiento del Afrika Korps y la posterior batalla de Gazala, donde Rommel desbordó a las tropas británicas. Hay un incidente, una anécdota, cuando se hunde el Barham, los británicos lo ocultan. Es un golpe que les causa mucha vergüenza, entonces lo ocultan, pero la madre de uno de los marineros británicos acude a una medium y en mitad de la sesión se aparece el espíritu de su hijo y le dice que su barco ha sido torpedeado y que él ha muerto. Esta mujer empieza a preguntar y a volverse loca en el almirantazgo a ver dónde está realmente el Barham, qué está ocurriendo y tal. El almirantazgo británico va a poner a esta medium bajo vigilancia, ¿no? Y en 1944 la va a enjuiciar según una ley de 1700 y pico por brujería. Para que se imaginen la psicosis que había en el momento, ¿no? Bueno, cuando los Estados Unidos entran en guerra, el almirante King, el mandamás de la flota americana, que tenía cierta animadversión con los británicos, decide que toda la experiencia británica a él le sobra, que él ya sabe cómo hacer la guerra, ¿no? Entonces, en el 42 empiezan a venir toda la ayuda ya americana a tope y empieza la segunda hora feliz de los capitanes alemanes. Se inflan a hundir mercantes, porque los americanos los mandan sin convoy, a lo locos, desorganizados. La operación Drumbet es la operación que van a lanzar ya con submarinos de largo alcance, a veces llegaron los 7, pero también van a llegar los 9. Este hombre, que sigue vivo, Reinhard Hargenden, era el capitán del U-123. Es la primera comandante alemán, capitán alemán de U-Boat, que va a ver Nueva York con su periscopio. Era tan secreta su operación que cuando sale de Brest, él cree que va a lo suyo, ¿no? Al Atlántico y tal, abre las órdenes pasado cierto paralelo y dice, wow, tengo que ir a América. No tenía ni siquiera cartas náuticas para que fuese un secreto total, ¿no? Sin embargo, él con su pericia termina llegando, va a haber otros submarinos también que lleguen con él y se infla a hundir mercantes en la costa este de los Estados Unidos. En su primer viaje hunde 9 buques, 53.000 toneladas y, como digo, va a inaugurar la segunda época feliz. La primera había sido en el 40, pero ya con los convoys británicos cada vez era más difícil. Ahora con la entrada indiscriminada de los americanos que todavía no sabían hacer la guerra, pues durante 10 meses, además, esos códigos enigma que se habían descifrado, el almirantazgo alemán introduce un cuarto rotor en las máquinas enigmas. Eso les va a dar 10 meses hasta que los británicos vuelvan a desencriptar ese código. 10 meses en los que los aliados no tienen ni idea de dónde están los submarinos alemanes. La segunda hora feliz, como he dicho, este es King, el almirante. De hecho, no sé si fue Eisenhower o Bradley, no sé quién, que dijo que lo mejor que hubiese podido pasar en este momento para América es que alguien le hubiese pegado un tiro a King. Así, tal cual, uno de su bando, ¿no? Hubo 7 meses de controles de la costa americana total de los U-Boats, ¿vale? Hicieron un daño total, sobre todo con submarinos ya clase 9, de largo alcance, ¿vale? Y finalmente, ya después de perder una burrada de buques, se dice que se perdieron más buques, o sea, que el impacto para la economía americana fue más fuerte con lo que ocurrió en el Atlántico que lo que les habían hecho los japoneses en Pearl Harbor, porque fue indiscriminado. Entonces ya finalmente empezaron a hacer convoys, meterles destructores y proteger un poco más a sus mercantes. Los comandantes de los U-Boats llegaron hasta lugares tan lejanos como la bahía del San Lorenzo. Ahí no sé si se apreciará, pero bueno, eso es Canadá,
Es decir, se metieron en la bahía de San Lorenzo y en varios raids, no solo en uno, en octubre del 42, septiembre del 43, todos los suministros de la Gran Canadá, el dominio que les enviaban a la metrópolis, tenían que salir por ahí. Pues ahí también hubo bastantes ataques de U-Boats. No fueron los únicos. Los alemanes también llegaron al Caribe. Y es muy famoso el ataque a la isla Aruba. La isla Aruba era una isla holandesa, era una refinería, creo que la refinería más grande del mundo. De ahí, pues un montón de petróleo se enviaba a Gran Bretaña. Una manada de 5 tipo 9, de U-Boats 5 tipo 9 y 2 italianos, se metieron. La idea era muy simple. Tenían que llegar a superficie, pegarle a unos cuantos tiros a los tanques y aquello se iba a convertir por el propio combustible en la mayor bola de fuego del universo. El problema es que el submarino U-156 de Werner Hartstein van a hundir varios buques petroleros de camino. Pero justo cuando están intentando esto, con el canal del 88, la primera vez que lo disparan, tenía puesto el tapón y queda inutilizado. Aquello explota y son incapaces de echar abajo las refinerías, ¿no? Aquí vemos, pues en el Caribe, un torpedo que se encontraron, digamos, en el Caribe, ¿no? De un U-Boat. Desgraciadamente, no sé si fueron 4 holandeses del ejército holandés inspeccionando, bueno, estalló y murieron todos, ¿no? Bueno, y hasta aquí más o menos ha sido un poco la perspectiva que les quería dar sobre la batalla del Atlántico. Hay muchas cosas que contar, pero bueno, yo creo que es un buen primer acercamiento a lo que fue la batalla de los U-Boats y espero que todo esto les haya ayudado si en algún momento prueban el juego U-Boat, los lobos de la Kriegsmarine, de la editorial Masqueoka, a identificar todas las situaciones que les he intentado transmitir ahora. Poco más, agradecerles de nuevo a todos su asistencia. Tenemos en Facebook un grupo, creo que esto ya lo he contado, se llama Guerras de Cartón, donde se habla principalmente de juegos de simulación histórica, y luego en el canal de Wargammer Reviewer ponemos ayudas de juego, grabamos explicaciones y hacemos todo lo posible pues, para divulgar un poco esta afición que tenemos, que está tan relacionada con la historia. Muchísimas gracias a todos y no sé si tendrán alguna pregunta o algún tipo de comentario. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Eso normalmente en mis clases es que mis alumnos no han estado atendiendo. Pero... Bueno, un aplauso para Sergio, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradeceros a todos la presencia por parte de Masqueoka. Ha sido un placer poder participar en este evento que nos ha invitado la Facultad Náutica de Barcelona y esperemos que cumpla 250 años más y estemos todos para verlo. Va a ser difícil, pero se va a intentar. Seguro que no hay ninguna pregunta. Esto es raro, ¿eh? Esta perspectiva no la habíamos contemplado. Mira. ¿Cuál fue la postura, una vez investigado ya, no la oficial? ¿Cuál fue la postura real, no la oficial? Eso, si nos pilla un destructor aliado, estamos todos al hoyo. ¿Cuál fue la postura real, no la oficial, de la participación de los españoles durante la Guerra Mundial, en concreto la ayuda a los submarinos Loas, Vigo, Palmas? Sí, como... A ver, yo no soy especialista en la materia, sobre todo en este tema. Sé un poco lo que todos conocemos, yo creo. Es Franco en los primeros compases de la guerra, va a ayudar muchísimo a
tareas de espionaje, de repatriación de marineros. En la película vemos cómo recalan en Vigo y hacen ahí una especie de habituallamiento. La postura española yo creo que es la misma postura que va a mantener Franco de entre dos aguas. Es decir, hay gente que cree que Franco Andaya fue... Hitler se llevó una mala impresión de él porque era medio tonto o llegó tarde y tal. Otros creen que fue una estrategia para parecer poco competente porque no quería meter a España, involucrarla más de lo que ya hacían extraoficialmente. A partir del 42 y desde el 43, Franco ya empieza a ver que el eje lo va a tener complicado y aunque sigue habiendo... Ha habido mucha literatura al respecto sobre las bases de las Canarias o cosas así. Parece ser que realmente trabajaban como cualquier país neutral, solo que encima, extraoficialmente, pues parecía que, sobre todo en los primeros compases de la guerra, tanto con información, inteligencia y tal, se ayudaba un poco más al eje. Pero nunca hubo una estructura de habituallamiento, digamos, establecido, sino siempre como acciones puntuales y siempre pues, en el máximo secreto porque podía ser un incidente diplomático. No sé si con esto habré un poco resuelto la duda. La verdad es que tampoco se sabe muy bien las operaciones encubiertas que pudo haber en ese periodo. Sí, pero es que también había en Canadá. Es que los... Sí. No, pero porque era neutral, o sea, claro. Y en la guerra, sí, pero España era neutral. También había veces fondeado... No beligerante. Menos mal que tenemos ahí a Pedrote. Es verdad. La postura de España era no beligerante, lo que quería decir que a diferencia de un país neutral no tiene obligación ni de internar, ni de blindar cualquier operación de los campos. Entonces, si un submarino entraba en España, si hubiese sido un país neutral, su obligación era respetarlo. Esta como postura no beligerante, no tenía ninguna obligación de internarlos. Esa forma de esquivar, ¿no?, la legislación internacional. No sé si hay alguna duda más. No sé si les han entrado ganas de probar el juego, de investigar más, de ver Das Boot de nuevo. Hay un documental en el National Geographic, un histocast interesante, memorias de Karl Donitz. No sé... Sí. Que no sé, bueno, la gente tiene que saber. El canal AMC, de televisión por cable, está emitiendo desde una serie que se llama Das Boot. Sí, es verdad. Exacto. Han hecho una especie de remake de la peli, la han reconvertido a series. Yo no lo he visto, leí la reseña que habían hecho de Despertaferro, ya me olí por dónde podían venir los tiros y habrá que ver, porque todavía están, creo que en su segundo o tercero capítulo. Tercero, ¿no? Si se centran en la parte del submarino, pues volveremos a vivir momentos épicos. Si se van por los cerros de Úbeda, pues bueno, se quedará en una serie para el que le interese. Y existe una película Das Boot 2, que no sé si es de los 90. Eso no lo sabía. ¿Ah? ¿Es mala? Sí. Esa no la... Sí. Pero bueno, porque si alguien lo sabía... Sí. Yo no conocía su existencia. Bueno, también está aquella en la que el no sé cuántos, un submarino americano que es el que consigue las claves enigmas, cuando en realidad fueron los británicos, ¿no? En esa forma de Hollywood de decir, todo el mérito fue nuestro. Cosas así, ¿no? Sí. U-571, eso es. Bueno, ya sabemos cómo son los yanquis. Les costó lo suyo hasta que aprendieron a hacer convoys. No sé si hay alguna duda más. ¿Alguna...? Bueno, yo... Sí. No más que una pregunta. Les voy a hacer introducciones José Rueda. Él es marinero. Bueno, perdón. Introduzcanse ustedes, no haga la pregunta sin más. Yo soy capitán. He sido profesor de astronomía
durante 28 años aquí soy doctor en ciencias, ¿no? Y precisamente la pregunta era la influencia negativa que tuvo el tipo de submarino que estamos aquí hablando. Tipo 7. Sobre la Marina de Guerra Española. Porque paralelamente yo he hecho el servicio militar, lo que me tocaba por mi graduación de 6 meses, en uno de este tipo, que era el famoso S-21, que fue la evolución del D2 y el D3, que fueron el S-21 y el S-22, que era una evolución del E1, que era una copia alemana, una Echevarría, vamos a decir, como consecuencia del Tratado de Versalles. Todo el negocio, claro, para mí, todo este tratado de la copia creó un bodio de submarino que la historia, yo se la he comentado, es de ciencia ficción, yo que he navegado en ese submarino. De hecho, puedo comentar, y además está en cualquier sitio de poder, que la cota máxima con su récord de inmersión fue 40 metros en Mazarrón. Esto es, no es una gran profundidad, ¿no? Y que cuando salíamos a navegar, salía una cabria con hombres justos para coger. Lo desconocía. Aparte, navegado especial para las boteras que había dentro del submarino. O sea, bueno, todo lo otro, Bombeando todo el rato. Claro, el problema es que el bombeo en superficie es posible, pero llega ya a una profundidad en que ya no puedes bombear. Además, yo me ofrecí voluntario para que solamente funcionaba uno. Teníamos el S1, el S2, perdón, el 21, el 22, y los americanos nos dieron el S31, que era una chatarra de Corea, que fue la estrella de España, ¿no? Pero yo me ofrecí voluntario para salir a navegar, y bueno, ya que estoy en submarino, y entonces me pusieron como ejemplo del valor a la patria. Entonces, el día de la salida, Mónica dice, digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no salimos? Es que aún no ha llegado la cabria. ¿Para qué es la cabria? Que para recogerlo y engancharnos para sacarlo. O sea, quiero decir, la influencia negativa que tuvo el copiar el modelo de este... Los modelos... Hombre... El desaguisado llegó que los submarinos españoles se hacían por remache. En lugar de consulta. Por lo cual, pues sobre todo, bueno, eran inestables, querían dar la vuelta. Lo mismo que el intento que se hizo por los famosos Astenes, que daban la vuelta. Ahí echamos el charter abierto, los inventos españoles en navegación incluso. Sí. Yo que estaba interesado. Pues tuvo que ser una verdadera experiencia, la verdad. Claro, ahora, visto con la perspectiva del tiempo, no hay que levantar el brazo. Ya me imagino. Cuando salió el submarino en versión, habían cerrado mal la compuerta y entonces entró todo el agua. Fue muy interesante porque se logró la brigada especial, que repito... Más gente achicando. Además, esto parece, se lo he comentado a su compañero, parece que cuento un chiste, que esto es realmente verdadero porque lo he vivido yo. Sí, nos lo creemos. La brigada especial consistía en unos señores que llevaban los potes de la lechera. Los potes de la lechera. Sí. Daba la tapa y se iba colgando en las botellas. Ajá. En el submarino. Pero esto es real, yo me iba colgando cogiendo agua. Impresionante. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Como historia, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que los que ya no hicimos el servicio militar, estas cosas... Yo creo que quedamos pocos que hayamos estado en este tipo de submarinos. Seguramente. Casualmente, a mí me metieron allí, porque yo soy de Puente, pero me acuerdo que al submarino. Sí. Claro, en los submarinos recordemos que todos son especialistas. Todos son especialistas. Yo no era especialista, pero como era piloto de Peñera, pues entonces me pusieron a mí. Ya. Hay una reflexión, hablando de los ases y los supervivientes, es muy importante el número de tonelaje que hunden los 20 primeros ases capitanes alemanes. Es prácticamente un número inmenso con respecto a lo que van a hundir el resto de capitanes, ¿no? Entonces, es una de las ramas, también en la Luftwaffe, ¿no?, en la que ese protagonismo individual del piloto, del capitán, va a tener más incidencia, ¿no? Son nombres míticos, ¿no? Günther Prien, Kresmer, toda esta gente. Y hay bastantes que han sobrevivido, bueno, que sobrevivieron en la guerra.
dentro de ese 75% llama la atención, que justo pues muchos de esos ases sí que fuesen de esos que se salvaron. Teníamos aquí... ¿Sí? Ah, no. ¿Teníamos una duda aquí? Sí, antes nos pusiste un ejemplo de lo difícil que era vivir en el submarino, Ajá. pero ¿cuánto tiempo podía durar una misión en un tipo 7? En un tipo 7 más o menos 3 meses, 2-3 meses. Luego, a ver, porque habían buques nodrizas, mercantes alemanes o disfrazados de gana, a ser posible, que los interceptaban en el mar y les cambiaban los torpedos. Bueno, como vemos en la película, ¿no? Lo hacen en un puerto, pues esto a veces se hacía en alta mar. Creo que llenar un tanque de U-Boot en el mar, o sea, en puerto eran 5 horas de todo el fuel, y depende del estado del mar, eran o 5 horas o 9, me parece, ¿no? Depende de las condiciones. Pero lo normal era, hombre, eso se podía hacer, pero estabas forzando 3 meses. Bueno, no lo he contado, pero los alemanes tenían un término en alemán que se llamaba la neurosis de la lata de conserva. Cuando estaban bajo tensión y bajo las cargas de profundidad, había marinos que se volvían locos. Bueno, les daba una neurosis, ¿no? Entonces, si 3 meses ya eran duros en una patrulla normal, imagínate que te la doblan porque te han reabastecido en alta mar. Pues te hacen un hijo de madera. O sea, te vuelven medio tarumba, ¿no? ¿Te digo una cosa? ¿Cuál es el récord de...? No lo sé. No sé cuál ha sido... Yo creo, pero es que claro, depende. Bueno, yo sé, hubo submarinos trabajando en el Índico, por ejemplo, ¿no? Pasándose tecnología con los japoneses y tal. Pero es que yo creo que o bien hacían reabastecimiento por buques no nodriza o se metían en puertos no beligerantes para hacer este tipo de tal. El tipo 9 es de largo alcance. El tipo 21 ya era transoceánico. Entonces... pues cada vez van subiendo un poco la escala. Pero claro, si te rehabituallas en cualquier sitio, pues bueno, es como cualquier buque, ¿no? Lo normal eran unos 3 meses, salir a mitad del Atlántico, estar allí un mes, 2 y volver, más o menos. ¿Vale? Sí. Yo lo que te quiero contar, que una de las cosas que también cuidaban mucho de la guerra era la capacidad de construcción naval que teníamos los americanos. Recordemos que un Liberty se llegó a batir el récord de hacerlo en 7 días. Exacto. Yo he navegado casualmente, fíjate, en un submarino y en un Liberty. Ajá. El enemigos, ¿no? Sí. El Liberty era el carguero más famoso que desarrollaron los... 7 días. Sí. 7 días. Pero claro, hay una cosa aparte, es que los americanos eran capaces, no solamente de destruir, que estaban condenados a muerte, al principio todos morían, lo mismo, los mercantes, es que tenían que preparar una tripulación para navegar en 7 días. Sí. Y había días que prácticamente al principio morían todos. Sí, ese es el problema al que se enfrenta Canadá cuando empieza a enviar ayuda a la metrópoli. Tiene que diseñar las Flower, las corbetas, para dar algo de apoyo, pero es que vale que es un navío más pequeño que cumple su función, pero es que lo que no tenía Canadá era absolutamente nada de miembros de marineros, ¿no? No tenía prácticamente una marina mercante como para tener una militar. Y muchas veces el primer viaje, o sea, el primer contacto con un barco de esas primeras tripulaciones que entrenaban era el viaje a Gran Bretaña, directamente, o sea, los enrolaban. Entonces supongo que a Estados Unidos le pasaría lo mismo. También hay que pensar que Estados Unidos tenía una flota mucho mayor, pero tenía un enemigo naval muy peligroso en el Pacífico, al que no podía dejar desatendido, ¿no? Entonces es cierto que fueron muy bisoños. Pero como en todas las ramas de militares, también los tanquistas americanos no tenían experiencia, su infantería, pero eran bastante rápidos a la hora de espabilar. Y para finalizar, las consecuencias de la guerra todavía duraron años, porque en el 69 navegábamos los campos de mina que estaban por ahí. Que no se habían... Los campos de mina, que eran las carreteras que había, y la Royal Sovereign, a dónde iba. Una carretera. Sí. Y si te pillas con la niebla, si te ponían los cataplines, vamos a decir la verdad. Sí, porque claro. No veías, estabas en un campo de minas. Esa experiencia en el juego, mucho menos realista porque no está tu vida realmente en peligro,
pero es verdad, a veces te dice, te avisan por enigma, cuidado en el cuadrante N24, hay minas, y tienes que tener mucho cuidado en la navegación para no entrar ahí. Pero campos de minas en el 69 no habían campos de minas todavía. Sí, que no habían sido retirados, ¿no? Sí. Ya. No, es impresionante, claro. Esas... las carreteras hechas. Sí, porque en el Atlántico, aunque lo veamos ahí como inmenso, tiene como ciertas, ¿no? Las derrotas al final están marcadas, son como autopistas marítimas. Se va a primera, la Royal Surrey, que es la que manda contra el Bacalao, porque recuerdo la batalla, ¿no? Que es una chapa, un preparo, y a partir de eso las carreteras, unos paquillos. Eso es. Ya no os les digo cuando la guerra submarina en el Pacífico, todos los suministros de Indonesia tenían que ir entre los estrechos y ahí los submarinistas americanos se pusieron las botas, porque claro, entre Borneo, Malasia, tal, hay los huecos que hay y por ahí tenían que pasar. Sí, teníamos una pregunta ahí atrás. Bueno, más que una pregunta, comentario, sí. Porque en el juego, por ejemplo, está la misión meteorológica. Sí. Y yo he recordado durante la conferencia que no lo has mencionado, el tema de que se fueron a Terranova. Correcto, y a Canadá. Exacto. Estaciones. Para tener controlado el clima a largo plazo. Claro. Y luego venían las tropas costeras canadienses, daban una patadica, tenía que volver otro submarino a instalar de nuevo esa base. De hecho, hay una isla ahí en la zona de Groenlandia que se disputan Dinamarca y Canadá, que bueno, es un cachondeo, es un islote, una roca. Entonces, cuando llega el buque canadiense, desembarcan, dejan un licor que tienen los canadienses, no sé si es whisky, y quitan la bandera danesa y ponen la canadiense. Cuando viene otra expedición danesa y dejan whisky para los daneses que vengan, quitan la bandera y tal. Pues algo así ocurría con las estaciones meteorológicas del eje, porque recordemos, por ejemplo, saber qué tiempo iba a hacer en el Atlántico, eso por ejemplo para el día D era capital, pero capital. Entonces los maldonados de la época, o sea, tenían una presión inmensa porque tenían que acertar con qué iba a pasar los anticiclones, y para eso necesitaban información fidedigna y cuanto más lejana mejor. Una base allí emitiendo, otra en las Azores y tal, pues puede ayudar un montón a saber si viene niebla, si viene borrasca, en principio, bueno, para tener un control de los... Yo tenía entendido que la misión era aquí montar la estación y luego volver a recoger los datos. Ah, sí, ¿no? Pues no lo sé si igual no radiaban o los radiaban hasta un submarino que rebotaba. La verdad es que el problema del Mar del Norte, Islandia, había una guarnición británica muy importante, pero cuando está Churchill prácticamente suplicando por ayuda americana, les dice, mira, pues vamos a dar las bases del Caribe e Islandia y nos dais unos 40 o 50 destructores que tenían un poco obsoletos, pero que les cumplían el servicio. A partir de entonces, pues en Islandia se crea una gran base naval americana que va a hacer, pues bueno, bases aéreas, intercepción y todo eso, ¿no? Entonces cada vez les va a ser más complicado hacer sus correrías. Ese oso polar que se habían cargado, pues cada vez era más difícil de conseguir. Pero sí que es cierto que es verdad, instalaron ahí esas bases y, bueno, llegaron al Índico, llegaron al Caribe, estaban por todos los lados, ¿no? Ya que hablamos, apuntar también el tema de lo que hablábamos de la nueva legislación española, Algeciras fue usada por los italianos, que hicieron un par de jugarretas a los británicos en Gibraltar. Y el Arroyo creo que los aviones que me identificaron creo que salieron de Málaga. Salieron de igual de... pues puede ser, sí. Los italianos decían que no, que habían salido de bases italianas. Sí. Bueno, no hemos hablado mucho del teatro mediterráneo, pero tiene eventos y momentos estelares. Cómo los británicos destruyen la flota francesa en Mers-el-Kébir, que son sus aliados, para que no caiga en manos alemanas, matando a un montón de franceses, es un episodio bastante turbio de los flemáticos ingleses, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos, si es posible, para otra conferencia, y es que da para mucho, ¿no? Y además está muy relacionada con los Balcanes y con los Africa Corps y la gran el norte de África. No sé si hay algún comentario más. ¿Sí? ¿Existe un porcentaje
significativo de submarinos que se perdiesen en accidentes, tempestades, o se perdieron todos mayoritariamente? No. Por supuesto, había accidentes y el Atlántico es un mar, como sabrá nuestro compañero, es un mar complicado, no es el Mediterráneo. Tiene grandes borrascas y claro que hubo accidentes. Lo que no te puedo decir ahora es datos, porque no los tengo a mano. Muchas veces un submarino desaparecía y no se sabía por qué. Podía haber sido por la acción de un enemigo, podía haber sido por acciones de marinería propias o porque cuando se desarrollaron los torpedos que iban por acústica por la cavitación de las hélices del enemigo, muchas veces, como no se sabe, pero se sospecha que muchas veces ese torpedo que habían lanzado detectaba tu propia estela acústica de cavitación y te daba a ti mismo. Y había submarinos que no habían radiado ninguna situación de peligro y de repente desaparecían en el Atlántico. Pues no se sabe muy bien cuál es. Claro, cuando desaparece un submarino, si no hay un buque británico que lo reclame, pues no se sabe muy bien cuál es el motivo. Pero bueno, principalmente, ya a partir del 43 es una escabechina total. En el día D, Dönitz ya en el canto de cisne decide enviar ya todo lo que tiene, entre otras cosas porque todo lo que tiene en las bases francesas va a caer. Es decir, pues si van a liberar Francia, ya me contarás qué hacen ahí los U-Boats. Entonces los lanza, ya iban con el snorkel y tal, y bueno, o sea, no consiguen nada, mueren a raudales, torpedean algún barco y tal, pero digamos que los envía a morir. Como en la Primera Guerra Mundial querían enviar a la flota de superficie y los marineros dicen que nanay, que salga tu madre, que hemos perdido la guerra, no voy a hacer un acto de valor para salvar el honor, y realmente pide el armisticio a Alemania por una sublevación de los marineros del Mar del Norte, que dicen que no van a salir. Entonces, lo que pasa es que los nazis pues lo tenían todo mucho más agarrado y cuando decían que se salía. Pero fue para prácticamente morir. Al final de los años, sobre todo en el 44 y ya en el 45, las acciones de los U-Boats son en el Báltico contra los soviéticos. Además ya los soviéticos por fin lanzan sus submarinos lo sacan de Leningrado. Está el incidente de la evacuación de Letonia. Un transatlántico iba repleto de personal no militar alemán que lo torpedean y muere allí en el Báltico un montón de gente. Y en Noruega, que Noruega finalmente no se conquista. Noruega, el Tercer Reich colapsa y Noruega se libera por ello. No sé si hay algún comentario más. Así. Al final está un ratico, ¿eh? Pues muchísimas gracias por la asistencia, ¿vale?